Muchísimas gracias, Juan Ramón. Buenas tardes y encantado de estar una vez más por aquí. Primera ocasión de disfrutar de este edificio y, aunque sea la carrera, intentando aportar algo a unas jornadas que creo que tienen mucho sentido plantear alrededor de esa cuestión que tanto espacio mediático está ocupando últimamente como la de los refugiados. Si vamos directamente entrando en materia y contando con que luego haya tiempo para ir a detalles y a matices, creo que son necesarios algunos datos, primero, para contextualizar la realidad que hemos ido definiendo como crisis de los refugiados. Algunos números, intentando no complicar la tarde, pero creo que necesarios en todo caso. Somos 7.200 millones de personas en el planeta. Y según la Oficina de Población de la ONU, hay unos 240 millones de personas hoy que residen permanentemente fuera de sus países de origen. 240 millones de 7.200 es en torno al 2,5% de la población mundial. Y ahí estamos incluyendo a todos los migrantes, por lo tanto, tanto refugiados como emigrantes de naturaleza socioeconómica. Primera conclusión que se saca de ese dato: esto no va de invasión, esto no es de que ya no caben más, esto no va de que nos quieren robar todo lo que es nuestro. 2,5% de la población mundial no parece que sea algo como para justificar algunos argumentos que a veces se presentan sobre este tema, que deberían entender que nos están invadiendo, mirado desde aquí, desde la parte privilegiada del mundo, y de que son unas cantidades absolutamente inmanejables. Si nos vamos dentro de esa cifra de 240 millones a la que afecta a los flujos de población que tienen que ver con personas que tratan de poner a salvo su vida escapando de una catástrofe natural o de un conflicto violento, nos dice el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los datos que tenemos son del año pasado, el próximo mes deberíamos conocer ya los datos de 2015, nos dice que hay 59,5 millones de personas en esa situación. 59,5 millones de personas, veamos un poquito en detalle esa cifra. De esa cantidad, 19,5 millones son refugiados, es decir, personas que, insisto, escapando de una catástrofe natural o de un conflicto violento, atraviesan una frontera internacional intentando poner a salvo su vida. 38,2 millones de personas son desplazados. Es decir, lo mismo que lo anterior, pero no han atravesado una frontera internacional, sino que siguen teniendo que soportar las condiciones que se viven en el país de origen. No han atravesado, por lo tanto, a otro país. Y 1,8 millones de personas son solicitantes de asilo. Eso completa esa totalidad de 59,5. 59,5 que nos añade el ACNUR, que en cualquier caso es la cifra mayor desde que se toman registros de estos temas en toda la historia. Por lo tanto, son los que son, 59,5, pero está claro que se ha ido intensificando ese movimiento, básicamente porque en los últimos 5 años han estallado o han vuelto a iniciarse 15 focos de conflicto violento de entidad considerable. Por lo tanto, algunos son simplemente, como digo, repetición de conflictos mal cerrados anteriormente y otros son conflictos violentos nuevos. Más de la mitad de esa población son menores de edad. Y por tanto eso también es algo que debe ser tenido en cuenta. Cuando pensamos en términos globales sobre esos movimientos de población, tenemos que recordar que solo el 40% de ellos, solo el 40%, se producen en dirección sur-norte. Es decir, que vienen hacia nuestros privilegiados países. Los demás son o bien de país no desarrollado a país no desarrollado, los movimientos sur-sur fundamentalmente, y en otros casos son de país desarrollado a país desarrollado, que también esos flujos están integrados dentro de estas cantidades. Digo con todo eso, si nos venimos ya a la Unión Europea, una Unión Europea donde estamos 500 millones de personas, por redondear, tenemos que tener en cuenta que con los últimos datos que disponemos, alrededor de 34 millones de personas, solo 34 millones de personas, de un total de más de 500, son personas que han nacido en un país no Unión Europea. Por lo tanto, son los que son.
no es el no va más, no cabe un alfiler más, es lo siento, pero no podemos atender sus necesidades porque ya no cabemos más y ustedes son demasiados y además nos van a quitar lo que es nuestro y además van a eliminar nuestros valores y principios. O somos tontos los 500 millones o 34 millones no van a cambiar los valores y principios y esquemas de organización social, política y económica de una Unión Europea que es, insisto, el club más exclusivo del planeta en términos de bienestar y en términos de desarrollo. Sin embargo, a pesar de esos datos que estoy dando, parecería, si atendemos a los titulares de los medios de comunicación en general y a voces de determinados grupos, en un proceso en el que se va incrementando el populismo, la xenofobia y el racismo de forma bien obvia y bien visible en la Unión Europea, parecería, como digo, que nos están invadiendo, que nos quitan lo que es nuestro y que si no tenemos cuidado van a desmoronar, van a echar abajo nuestros modelos de desarrollo, de bienestar, de seguridad, etcétera, etcétera. No es eso lo que nos indican las cifras. Cuando, más allá de esas cifras, de esa realidad que nos plantea que hoy ya hay, por lo tanto, personas que ya están dentro de nuestro territorio, lo estoy analizando obviamente desde aquí, desde España y por lo tanto también desde la Unión Europea, personas que ya están dentro de nuestro territorio, personas que están a nuestras puertas y que quieren llegar y entrar en ese territorio, que equivocadamente siguen viendo todavía como un paraíso en el que van a resolver todos sus problemas y que en tercer lugar nos debe hacer pensar también en las personas que están en esos países de emisión, tendremos que ver en qué medida, por un lado, analizando causas y por otro lado, consecuencias, en qué medida estamos respondiendo de manera adecuada a ese fenómeno que corresponde básicamente a un mundo globalizado. Y eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué ahora esa intensidad en buscando causas? Hay unas que son, si quieren, más, parecerían menos llamativas, más anodinas, pero importantes. Hay muchas personas hoy en el planeta que sin haber soñado nunca con coger un avión en su vida, se encuentran hoy con que los precios de los medios de transporte a nivel internacional son mucho más baratos. Si pensamos en que vivimos en un mundo globalizado con un extremo desarrollo en el ámbito de las telecomunicaciones y de los sistemas de transporte, podemos entender que hay muchas más personas que tienen la posibilidad de saber qué pasa allí, cómo se vive allí, y con familiares, con amigos, con conocidos o con medios de comunicación, y personas que pueden trasladarse físicamente allí, a lugares a los que nunca, en otras condiciones, habrían podido nunca llegar, seguramente. Luego, como parte de ese mundo globalizado, tenemos que asumir que este es un rasgo ya estructural, la posibilidad de movimientos transfronterizos en alza debido a la facilidad que plantean esos medios de comunicación y de telecomunicaciones, como estaba mencionando. Además de eso, tenemos que tener en cuenta otro dato también. Según la OCDE, por tanto, según el grupo de países ricos, hablando en términos clásicos, de los 34 países del planeta que nos podemos considerar países desarrollados y países ricos, con los datos últimos que tenemos del año 2014, nos dice la OCDE que se ha registrado la mayor brecha de desigualdad histórica desde que se toman esos datos. Es decir, en términos de los que tienen y los que no tienen, nunca ha habido una brecha de desigualdad de ese nivel. Pensemos que aquí cerca, en el Mediterráneo, nos encontramos en una zona, si dejamos fuera Corea del Norte y Corea del Sur, y si dejamos fuera Zimbabue y Botsuana, nos encontramos en la zona del planeta donde se da la mayor brecha de desigualdad en términos de renta per cápita media para quienes viven en el norte o en el sur del Mediterráneo. De tal forma que los que vivimos en el norte del Mediterráneo, de media, tenemos una renta per cápita de casi 7 veces más de la que tienen los que viven en la orilla sur del Mediterráneo. Por lo tanto, para quienes trabajamos en temas de prevención de conflictos violentos y de construcción de paz, no hay nada que tengamos más claro como el hecho de que la brecha de desigualdad es el factor belígeno más potente que existe y es también el motor movilizador más potente que hay. De tal manera que si nosotros, en lugar de estar hoy aquí, como estamos en Ciudad Real, estuviésemos en la orilla sur del Mediterráneo, o bien aceptamos pasivamente la suerte que Alá nos ha dado y a sufrir, que para eso hemos venido aquí, o bien intentaremos mejorar nuestras condiciones de vida
intentando alcanzar ese supuesto paraíso que está simplemente, en algunos casos, a 14 kilómetros de distancia, si pensamos en el estrecho de Gibraltar, en otros casos está a 0 kilómetros, Ceuta y Melilla es 0 kilómetros, o en cualquier caso, en la totalidad del Mediterráneo, apenas un lago que no separa, sino que une a sus orillas. Luego, entendamos que mientras la brecha de desigualdad siga aumentando, tenemos una causa fundamental que explica los movimientos migratorios, sean de raíz socioeconómica o sean de raíz derivada del conflicto violento. Y ahí tenemos una causa fundamental. Luego, lo mismo, si le doy la vuelta mirando el cómo responder a esa situación, mientras no estemos reduciendo esas brechas de desigualdad, estamos ayudando de un modo u otro a fomentar esos flujos migratorios, la intensidad de esos flujos migratorios. Otra de las causas, siguiendo con ese mínimo intento de exploración de causas, otra de las causas que nos permiten explicar esa intensidad, ese movimiento de esos 59,5 millones de personas que antes comentaba, tiene que ver con el estallido o la prolongación de conflictos violentos. En la medida en la que, en cuanto uno tiene un cierto amor a su propia vida, intenta preservarla y, por tanto, escapa de lugares de violencia. Y basta con empezar, la lista es casi interminable, pero desde luego a día de hoy Siria es quizá el foco de atención principal, pero sin olvidarnos de Afganistán y sin olvidarnos de Somalia y sin olvidarnos de Eritrea y sin olvidarnos de tantos otros lugares donde esos focos de conflicto hacen que la población civil en general trate de escapar poniendo a salvo su vida, o bien en su propio territorio, si no tiene más remedio, si no le dejan traspasar una frontera internacional, convirtiéndose en desplazados, o bien convirtiéndose en refugiados, saliendo a otro país vecino. Luego, la ocurrencia de esos estallidos de violencia o la prolongación en el tiempo, pensemos que el conflicto palestino-israelí lleva más de 60 años, el conflicto del Sáhara Occidental lleva casi 40, y así vamos viendo uno detrás de otro. Afganistán está en guerra desde el año 79 por lo menos, y otros se han ido añadiendo. Pensemos en la Libia de hoy, un no Estado. Pensemos en Yemen, metido ahora mismo en una vorágine violenta en la que no se adivina un final a corto plazo, en la medida en la que hay actores no solamente locales, sino también internacionales implicados en ese conflicto. Y así tantos otros. Somalia es otro. Somalia lo hemos utilizado durante años como el clásico ejemplo de Estado fallido. Pues bien, un listado que podemos, como digo, seguir ampliando a otros horizontes. Recordemos que en Colombia hay a día de hoy más de 6 millones de personas que son desplazadas internas en un conflicto que lleva 50 años abierto. Todo eso nos da a entender que mientras no atendamos a las causas estructurales que generan ese estallido de violencia, tendremos que asumir que esos flujos de población se van a producir con mayor o menor intensidad, simplemente por un instinto natural que nos lleva a preservar nuestra vida escapando de la violencia. Resulta un sarcasmo que algunos, y si me refiero al caso de España, pondría 2 ejemplos, cuestionen cosas tan elementales como el derecho del mar, cuando tenemos un ministro de Interior que directamente, no sé cómo lo encaja en su conciencia cristiana de la que hace gala muy a menudo, considera que sería un efecto llamada salvar a gente del mar Mediterráneo. Quizá no se ha enterado del derecho del mar, quizá el día en que explicaron lo de tuve hambre y me dieron de comer y tuve sed y me dieron de beber, ese día no fue a clase y entonces no se enteró de lo que dicen los evangelios. Del mismo modo que el cardenal Cañizares en su momento se preguntaba si era trigo limpio todo lo que entraba en España. Quizá también el señor cardenal ese día no supo leer, pasó la página de los evangelios que hablaban de ese tema. Quiero decir con esto que básicamente nos encontramos con situaciones muy básicas que nos apelan de forma directa en la medida en la que, insisto, vivimos en un mundo globalizado y en el que no podemos seguir pensando que tenemos la respuesta adecuada cuando nuestro único enfoque, como ocurre en el caso de la Unión Europea, es un enfoque fundamentalmente policial y restrictivo, intentando que no entren. Es decir, si nuestra respuesta, y voy por el camino de las consecuencias y las respuestas, si nuestra respuesta es preocuparnos de si es mejor poner un muro con concertinas o levantar una barrera de 20 metros o desplegar unos cuantos buques de la OTAN en el Egeo para de ese modo hacer frente a esa crisis a esa crisis de las que somos corresponsables, obviamente nos estamos equivocando.
hago un énfasis más en esa cuestión. Somos corresponsables. No es una cuestión sobrevenida de la que nos podamos abstraer. Siria es un invento francés, con Líbano incluido. Kuwait es un invento británico. Jordania es un invento británico. Y todo el mundo árabe-musulmán en general, que encaja dentro de esta visión que trato de plantear sobre esa crisis de refugiados, es el resultado de decisiones europeas a las que luego sigue la hegemonía estadounidense, creando unos estados artificiales que obligan a vivir juntos a comunidades que no quieren vivir juntas y que por lo tanto generan una debilidad y una inestabilidad estructural que deriva en muchas ocasiones en estallidos de violencia. Estallidos de violencia que no tenemos tampoco ningún problema en alimentar a través de una potente industria de armamento. Francia ahora mismo se está poniendo las botas, igual que Estados Unidos, vendiendo a los regímenes de la zona. España también hace lo que puede, estamos vendiendo armas a Arabia Saudí, pero desde luego no al nivel de los dos que ya he mencionado. Y por lo tanto, tanto históricamente como en la actualidad, en la medida en la que también compartimos intereses con determinados regímenes políticos absolutamente impresentables en la zona, sea Arabia Saudí, que financia el yihadismo y financia, por lo tanto, el conflicto en muchos lugares, sea mirando para otro lado cuando en Egipto se da un golpe de Estado y seguimos pensando que no pasa nada y que eso nos permite vivir al margen de la inestabilidad que se pueda generar en la zona, todo eso, como digo, tanto en términos históricos como actuales, nos hace corresponsables de la situación. Sin querer asumir esa corresponsabilidad, haciéndonos los sorprendidos, lo de Siria es cualquier cosa menos una sorpresa. Es decir, que tengamos ahora miles de personas a nuestras puertas llamando es cualquier cosa menos una sorpresa en la medida en la que eso deriva de un conflicto que estalló hace 5 años y que sabíamos que tenía como una de sus consecuencias esta de flujos migratorios. Digo, es una paradoja el hecho de que a personas que están escapando de la violencia terrorista y yihadista, las podemos considerar algunos como contaminados por el yihadismo o el terrorismo. A ver si los que entran vienen con malas intenciones y quieren reventar nuestras sociedades. Como si no fuera el hecho de que la inmensa, abrumadora mayoría de esas personas están escapando precisamente de la violencia que esos yihadistas, esos terroristas y esos regímenes políticos están aplicando día a día. Por tanto, es un sarcasmo, decía, el considerarlos, el contaminar a esos refugiados con la idea de que puedan estar también infiltrados por los terroristas. Lo digo por otro ámbito. Sería yo estúpido si yo fuera un dirigente de Daesh y después de haber invertido tiempo y dinero en instruir a un individuo para que fabrique bombas, lo arriesgue a meterse en una patera a ver si entra por el Egeo en vez de venirse en un avión tranquilamente o bien en activar a alguien que ya tenga dentro del territorio europeo para que desde allí pueda poner las bombas. O sea, es hacer el tonto, invertir dinero y tiempo en crear capacidades terroristas y arriesgarse a que se metan, a ver si se ahogan en alguna patera, en lugar de meterlos por otros caminos. Por tanto, ¿quiere decir esto que ni uno solo de todos los que entren puede venir con malas ideas? No, claro que no. Somos seres humanos. Lo único que distingue a esas personas de otras es que son refugiados. Luego, ni los demonicemos, ni los idealicemos y sacralicemos. Ni son ángeles de Dios, ni son demonios. Son refugiados, con necesidades directas. Bien, si vamos por ese camino, ¿qué consecuencias tiene, por lo tanto, el no atender a esas causas de manera adecuada? La primera consecuencia obvia es la de que son millones, he dicho antes 19,5, si pensamos solo en los refugiados, son millones las personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas ni garantizar su propia seguridad en la medida en la que tienen que arriesgarse a cruzar una frontera internacional escapando de su propio país. Luego, principales víctimas, obviamente, esas personas, los refugiados. Además de eso, una de las consecuencias que está teniendo esta crisis, mirada desde aquí, desde la perspectiva de la Unión Europea, es que nos deja absolutamente desnudos. Desnudos porque, como decía antes la alcaldesa, no se trata de una cuestión de altruismo. Yo no apelo, yo me dedico a las relaciones internacionales, por lo tanto hay palabras en mi discurso que no existen. Yo no hablo de altruismo. No hablo de solidaridad, no hablo de justicia social, hablo únicamente de obligaciones contractuales.
Y los 28 países de la Unión Europea han firmado la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951. Y eso determina obligatoriamente, jurídicamente, la necesidad de asistir y proteger a toda persona que trata de poner a salvo su vida escapando de un conflicto violento. Punto. No hay que darle más vueltas. Luego, si no atendemos y no protegemos a esas personas, estamos haciendo dejación de nuestra responsabilidad. Estamos incumpliendo un compromiso jurídico. Y eso están haciendo todos nuestros gobiernos. Por lo tanto, una de las consecuencias, que nos deja desnudos. Nos deja desnudos cuando vemos que nos envolvemos en un discurso que hace apelaciones constantes a valores y principios y, sin embargo, llevamos a cabo una política exterior que tiene muy poco que ver con esa cuestión, donde los derechos humanos, como en tantas otras ocasiones, son utilizados de manera selectiva y, cuando no interesa, se quedan simplemente metidos en el cajón a la espera de mejor oportunidad. Luego, ese es un elemento para mí fundamental, esa dejación de responsabilidad. ¿Qué estamos viviendo a partir de ahí? Estamos viviendo una respuesta que es, por un lado, penosa y, por otro lado, equivocada. Insuficiente en todos los casos. Es decir, ¿cómo está respondiendo la Unión Europea a la crisis que hoy en día tiene? Ni atiende bien a los efectos más llamativos, es decir, esas personas que tenemos ante nuestras puertas, ni atiende mucho menos a las causas estructurales que explican el hecho de que esas personas estén allí. En el primer caso, lo que vemos es que la Unión Europea reconoce su incapacidad para poner en marcha una política común de asilo, una política común migratoria, y que, por lo tanto, en lo que estamos es en un auténtico sálvese quien pueda, con respuestas que son puntuales e individuales de un país que pone la frontera con más policía y que obliga, por lo tanto, a desviar esos flujos al país de al lado. Y el de al lado ya verá cómo se las arregla. Y el de al lado hace lo mismo y se la pasa al siguiente. Me asusto a mí mismo cuando digo ahora, y no lo decía hace un año, y digo que me asusto porque soy un europeísta convencido todavía a estas alturas, crítico pero convencido, necesitamos Unión Europea. Me asusto a mí mismo diciendo que el proceso de la Unión Europea ya no es irreversible, porque estamos provocando un debilitamiento brutal de ese proceso tan necesario como ese de la unión política en el conjunto de los 28, o de los que puedan incorporarse más adelante, porque la Unión Europea está mostrando la incapacidad que tiene para responder globalmente y para responder adecuadamente a esta cuestión. De tal manera que lo que vemos hoy, y solamente son síntomas o algunos apuntes los que menciono, vemos hoy cómo se decide cuestionar Schengen y se restablecen controles fronterizos, cuando es un elemento fundamental de la identidad de ese proyecto europeo. Vemos hoy cómo se pide que algunos países sean, dicho en esos términos, expulsados de Schengen. Grecia no es capaz de atender a sus problemas y, por lo tanto, debe quedar fuera de Schengen. Igual de fracaso es desplegar unos cuantos buques de la OTAN en el Egeo para intentar evitar que puedan entrar, que puedan llegar población siria, afgana y de otros países desde territorio turco. Fracaso exactamente igual al que supone el acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Es una muestra más del nivel de vergüenza que tenemos que soportar. Porque la Unión Europea se ha preocupado, con el liderazgo de Alemania, de establecer, por un lado, a ver si conseguimos incrementar los fondos para pagar por los servicios prestados que nos hacen otros. Por otro lado, a ver si conseguimos incrementar los controles fronterizos de nuestro espacio exterior. Y de ese modo vemos, y pongo el ejemplo de Turquía, vemos como esa figura del país seguro. La idea es, vamos a crear un listado de países seguros. País seguro quiere decir que de allí no me pueden venir refugiados, porque nadie los va a perseguir por ninguna razón, son países seguros. Y países seguros quiere decir, los que hayan entrado irregularmente en territorio de la Unión Europea pueden ser devueltos a ese país porque es un país seguro, que va a tratar bien a los refugiados. Miremos el caso de Unión Europea con Turquía. ¿Es Turquía un país seguro hoy? Evidentemente no. En ninguno de los conceptos que he mencionado hasta ahora, porque Turquía, que ha firmado el Estatuto de 1951, lo ha hecho con una nota al pie de página que dice solo para los refugiados europeos. Dice, ¿cómo que refugiados europeos?
Refugiados europeos tenía sentido en el año 51, veníamos de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy no hay refugiados europeos. Pero los otros, ya se sabe de principio que Turquía no les va a dar estatuto de refugiados. Lo que ha hecho Turquía es añadir, pero por pura voluntad propia y por tanto no es una obligación de la misma medida, que a los que vengan de Siria, bueno, pues algo les hará, no estatutos de refugiado con todas las garantías que supone el estatuto. Y por otro lado, bien sabemos que Turquía ha estado disparando directamente a refugiados sirios en su propia frontera. ¿Ese es un país seguro? Da igual, necesitamos a alguien que nos alivie el problema. Por lo tanto, estamos dispuestos a pagarle 3.000 millones de euros a Turquía, más otros 3.000 a partir de 2018. Estamos dispuestos ahora, el próximo mes, a liberar a los ciudadanos turcos para que puedan entrar en el espacio Schengen sin visado, cosa que por otro lado ya se debería haber hecho hace mucho tiempo, exigiendo determinadas condiciones, y nos hemos comprometido a abrir algunos capítulos de la adhesión, del proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea. Una cosa es abrir, otra cosa es cerrar. Se puede abrir un capítulo de negociación y mantenerlo abierto durante siglos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que le vamos a tomar el pelo a Turquía. Claro que no vamos a cumplir lo que estamos diciendo. Pero lo que buscamos, mientras tanto, es que Turquía nos alivie el problema encargándose de esa población refugiada con una fórmula absolutamente estrambótica de por cada uno que devolvamos a Turquía, Turquía nos puede enviar uno por canales oficiales, pero también hay que leerse la letra pequeña. La letra pequeña dice hasta 72.000. ¿Y después? ¿A partir de 72.000? Y tenemos que preguntarnos eso ya, porque da la casualidad de que 72.000 es nada comparado con el volumen de flujos que se están moviendo ahora mismo en la zona. Por lo tanto, ya podemos adelantar que en cuanto sean 72.001, suponiendo que se cumpliera ese acuerdo, ahí se acabó. Y los siguientes ya no van a tener esa fórmula de uno por uno. Y sin embargo, eso es lo que estamos planteando ahora como lo mejor que hemos sido capaces de poner en marcha. Añadido a eso, y termino, lo podemos traer aquí, más cerca todavía, en España. Ceuta y Melilla es un ejemplo diario. A mí, no sé si les pasa lo mismo a ustedes o no, pero cuando yo oigo a la embajadora húngara declaraciones en las que felicita a España por lo bien que lo estamos haciendo en Ceuta y Melilla, a mí hay algo que no me encaja. O sea, eso tienes que hacértelo mirar. O sea, no hay forma de que eso lo pueda ver como una buena noticia, porque lo que estamos haciendo en Ceuta y Melilla todos los días es violar derechos humanos. Y si Hungría, claro, es que es Hungría, que está en esa órbita, si Hungría toma a España como modelo, vamos mal, o van a ir peor los refugiados. En definitiva, y ya digo, termino en este punto y ojalá haya luego ocasión de darle alguna otra vuelta, si nos quedamos solamente en ese plano, y ya comento que ese es el plano de lo más visible, de lo más llamativo, y no vamos a las causas estructurales, no vamos allí, a esos países donde las deficiencias y carencias en términos políticos, sociales y económicos producen estallidos de violencia recurrentes en los cuales estamos implicados, obviamente no vamos a poder frenar las causas que implican esos flujos de población. ¿Y qué tenemos hoy? Añadido, por lo menos para mencionarlos, añadido lo que he dicho por el Egeo, en el Mediterráneo occidental hay un ejemplo muy obvio. El hecho de que estos señores, de que Médicos Sin Fronteras esté salvando vidas en el Mediterráneo, es el reconocimiento más obvio del fracaso de la Unión Europea. Porque es una organización no gubernamental. Por muy potente que sea, ¿qué pasa? ¿Que es igual de potente que los 28 países de la Unión Europea? ¿Que es que la Unión Europea no tiene capacidad para salvar a vidas humanas en el Mediterráneo? Lo que tenemos en el Mediterráneo tuvimos la operación Mare Nostrum, octubre del 2013, después de una de las tragedias de Lampedusa. A eso la sustituyó la operación Tritón, que fue ya de menor alcance, en la medida en la que era fundamentalmente de vigilancia costera propia, para que no nos lleguen, no para salvar vidas allí en mitad del mar. Y ahora estamos con la operación Sofía. La operación Sofía, la segunda fase de una operación que puede pasar todavía a una tercera, que implicaría el destruir los barcos que traigan personas para intentar entrar en la Unión Europea. Somos tan sensibles en la Unión Europea que le hemos puesto el nombre de Sofía en recuerdo de la niña que nació en el buque alemán en la cual fue rescatada su madre, porque somos así de sensibles. Entonces le hemos puesto Sofía para después dejar morir a personas todos los días en el Mediterráneo. Por tanto, hasta ahí llega el alcance de nuestra voluntad. Digo de nuestra voluntad, no de nuestra capacidad, porque si la Unión Europea no tiene capacidad
para responder mejor a los efectos más llamativos y a las causas estructurales es que no la tiene nadie en el planeta. Somos, insisto, el club más exclusivo del mundo. Lo que nos falta, por lo tanto, no es capacidad, es voluntad. Y de momento no la tenemos. Gracias. Hola, buenas tardes. Quisiera comentarle, Jesús, de los políticos españoles, el tan cacareado efecto llamada, que eso es, que parece que es algo que es un argumento que utilizan bastante para que si dejamos de dejar pasar 400 o 500.000 migrantes en la Unión Europea, puede producirse un efecto llamada. ¿Qué nos puedes decir o qué nos puedes comentar sobre este tema? Efectivamente, muy cacareado. El efecto llamada parecería dar a entender a veces que cada potencial emigrante o refugiado que piense en España, que coloque España en su mapa mental, todas las mañanas se levanta y lo primero que hace es leerse el boletín oficial del Estado y dice, ah, mira, han aprobado una ley de extranjería que parece que está fácil, vamos para allá. No es así. ¿Cuál es el principal efecto llamada? El principal efecto llamada es la brecha de desigualdad que hay entre el norte y el sur del Mediterráneo. Es decir, cuanto más desarrollados seamos nosotros y más se amplíe la brecha porque no conseguimos arrastrar en esa dinámica de desarrollo a nuestros vecinos del sur, más efecto llamada. Porque habrá algunos, o sea, no nos pongamos en Ciudad Real, pongámonos en Sfax, en Túnez, pongámonos en Trípoli. Yo estoy viendo que allí viven 7 veces mejor que yo. ¿Qué me quedo? Mirando ahí toda la vida, sabiendo que no tengo capacidad para satisfacer mis necesidades básicas, que no puedo desarrollar una vida digna para mí y para los míos hasta que me muera. ¿O trato de alcanzar algo de ese otro mundo que veo como un paraíso, ya digo, falsamente como un paraíso? Como decía, para mí eso tuvo valor, porque lo dijo siendo presidente del Gobierno. Cuando Felipe González, siendo todavía presidente del Gobierno, decía, si yo fuera un joven marroquí, en aquella época eran más magrebíes y no tanto subsaharianos y de otros lugares, si yo fuera un joven marroquí, me montaría en una patera para intentar atravesar el estrecho. Y cuando la Guardia Civil me echara otra vez para atrás, al llegar otra vez a Marruecos, me montaría en otra patera. Y otra vez, y a ver si algún día cuela. ¿Por qué? Porque parto de la idea de que quiero llevar una vida digna, como cualquier otro. ¿Qué es lo que queremos nosotros? O sea, ¿qué quiero yo si vivo en el cuarto A de ese edificio? ¿Qué quiero? ¿Que el vecino del cuarto B coma 3 veces al día o que no coma? ¿Que el vecino del cuarto B se sienta seguro o que no se sienta seguro? Yo prefiero que coma 3 veces al día y que se sienta seguro. Por egoísmo, por mí. Porque me afecta el hecho de tener un vecino tan próximo que no come 3 veces al día y que puede entonces empezar a pensar en cómo me roba algo para poder comer, puro instinto natural, y que me puede clavar un cuchillo a salir del ascensor porque se siente inseguro y reacciona de esa manera en una situación de inseguridad. Luego, por egoísmo inteligente, yo, España, y pongo ese ejemplo concreto, pero vale para otros, debería preocuparme, me da igual si me caen simpáticos o no los marroquíes, debería preocuparme de que mis vecinos se sientan seguros y se sientan con un nivel de bienestar aceptable. Por mí, no por ellos. ¿Estamos en eso? No, en lo que estamos es en ver si hacemos un muro más alto. Y por ese camino, obviamente, a un desesperado, a uno que no tiene nada que perder, no le va a disuadir un muro porque tenga 2 metros más o porque haya una alambrada más o una pareja de la Guardia Civil más. Luego, el efecto llamada viene derivado de esa realidad y en eso nos vuelve a plantear qué estamos haciendo en términos de políticas de integración para los que ya están aquí. Y eso significa deberes y derechos iguales para todos. Y he dicho deberes para que alguien no piense que solamente estoy pensando en derechos, sino en deberes. Deberes y derechos iguales para todos. Eso significa cuestionar nuestras políticas exteriores. ¿Vamos a seguir mucho más tiempo apoyando a impresentables porque hasta ahora han jugado a nuestro juego? Y eso significa cuestionar nuestras políticas de seguridad. ¿Seguimos pensando que la seguridad es una cuestión de más medios militares y policiales desplegados? ¿O empezamos a entender algo de lo que significa seguridad humana y por lo tanto empezamos a pensar en que un individuo que coma 3 veces al día, que pueda expresarse libremente y que pueda moverse libremente, no es probable que vaya a recurrir a la violencia cada vez que tenga un problema? Luego, si no nos cuestionamos esas cuestiones, entienda que a veces si no nos cuestionamos esas realidades, evidentemente estamos otra vez condenados a vivir con un vecino que puede estar pensando en hacer las cosas de otro modo. Ese es el principal efecto llamada.
Y lo demás es jugar con discursos populistas, con unos gobiernos que están atrapados actualmente, y hay que entender esa realidad, y no es España el peor sitio, pensemos en el Frente Nacional en Francia y en Alternativa para Alemania y otros, eso está atando las manos a unos gobernantes que no se atreven a plantear ninguna medida que pueda ser utilizada en términos populistas por ese tipo de grupos, como, lo veis, nos están invadiendo y nuestros gobiernos no hacen nada. Y mientras tanto, ellos van ganando espacio. Sí, ya lo ha comentado Juan Ramón en la introducción y también lo ha comentado Jesús, pero por concretar un poco más, me refiero al pecado que está cometiendo, por ir más allá del drama de los refugiados, el asunto primordial, por así decirlo, tanto su drama en origen como su drama en el camino y en el destino. Por ir un poco más allá, que lo ha mencionado Juan Ramón y tú, un poco referido al pecado que está cometiendo, o al error que está cometiendo la Unión Europea, que probablemente debe la misma penitencia, ¿no? Y me refiero a que concretes un poco sobre qué puede Europa, sobre la idea de que si puede Europa naufragar como consecuencia del naufragio de los refugiados, que pueden naufragar como proyecto de unión, y en qué se puede concretar eso a corto o a medio plazo. Mi planteamiento, como dije antes, como europeísta crítico convencido, yo me acerco a la Unión Europea no con entusiasmo, sino por pura necesidad. Soy un ciudadano del siglo XXI que vive en un mundo globalizado y un Estado nacional llamado España a mí no me resuelve ninguno de los problemas que me afectan, porque no tiene capacidad para enfrentarse a dinámicas que son globales. Luego necesito como mínimo subirme a esa plataforma llamada Unión Europea para poder contar con ciertas respuestas a los riesgos, amenazas o desafíos que nos presenta ese mundo globalizado. La Unión Europea yo la veo hoy como un proceso que está a mitad de camino. De aquello que empezó en el año 57 estaríamos hoy a mitad del camino. Nos queda otro medio camino por recorrer y hasta ahora teníamos la idea clara de que se avanzaba siempre en el momento en el que nuestros pies empezaban a resbalar en el abismo, éramos capaces de dar un paso adelante. Y sin embargo, lo que estamos viviendo últimamente ya no vemos ese paso adelante, tanto por cuestiones internas como externas. Cuestiones internas, Pilar acaba de estar por allí dando una vuelta, como tiene que ver con los señores de Londres, y que se están cuestionando si sí o si no, o mejor dicho, que se están cuestionando a ver qué tajada sacan, claro que van a estar dentro, pero a ver qué tajada consiguen sacar para seguir estando dentro y no salirse, lo cual debilitaría todavía mucho más el proyecto. ¿En qué medida podemos ver ese tema? Cuando dejemos de ver esa vergonzosa escena que se produce cada 6 meses aproximadamente, cada vez que hay un Consejo Europeo y vemos que hay 28 salas donde 28 gobernantes se dirigen a 28 grupos de periodistas de sus propios países y le cuentan lo que han sacado de ahí. Mientras la escena sea qué he sacado de ahí, es que no estamos construyendo Europa. Estamos viendo qué sacamos de Bruselas. Y luego nos sirve Bruselas para echarle la culpa de todo, evidentemente. Para eso la tenemos de espantajo. Luego, problemas internos que están debilitando el proceso por falta de capacidad de nuestros gobernantes, por falta de voluntad de nuestros gobernantes, que prefieren seguir siendo cabezas de ratón en lugar de colas de león. Y, por tanto, cada uno en su, si lo digo coloquialmente, su chiringuito nacional, siendo presidentes de tal gobierno, aunque ese gobierno sea cada vez más irrelevante. Pero también por cuestiones externas, y ahí destacaría esas dos. Una, nuestra respuesta a la crisis de los refugiados, y la otra, nuestra respuesta al terrorismo yihadista. Porque volvemos a ver ahí la falta de voluntad para poner en común medios para responder a una amenaza que nos afecta a todos. Por tanto, de momento no veo que haya empuje suficiente dentro de los 28, lo cual nos puede llevar a cuestionar incluso si deberíamos haber sido 28 o no. Recordemos que estamos en un club hecho para 6, o sea, con reglas de juego de 6 y somos 28. Por lo tanto, la ampliación de la Unión Europea sin haber reformado el modelo tiene, entre otras consecuencias, el debilitamiento del modelo. Entre europeístas, atlantistas, neutrales, y todo eso nos debilita. Por lo tanto, estamos mal en una situación en la que no veo ese golpe que nos saque de ese borde del abismo en el que nos hemos ido situando. Y aunque no soy muy proclive a apostar por liderazgos, de vez en cuando no viene mal un poquito de liderazgo. ¿Dónde está el...? O sea, no me quiero poner muy arriba, no me quiero poner en De Gasperi y compañía. ¿Dónde está el Helmut Kohl de hoy?
¿Dónde está el Felipe González de hoy? ¿Dónde está el François Mitterrand de hoy? Es decir, estadistas nacionales que entendieron por fin lo que he dicho, que desde la plataforma nacional no se arregla nada. Pues no lo veo, no lo encuentro. Buenas tardes, muchas gracias a Jesús. Solo quería aclarar una cosa del tema de los países que están en el Medio Oriente. En el año 1920 no había ni Siria, ni Líbano, ni Irak, ni Jordania, ni nada. Era todo en el Imperio Otomano. Lo que pasa, la política inglesa y francesa querían repartir la tarta. Entonces lo que hicieron exactamente, hacer una broma, pero cogieron una regla y los partieron en el medio. Lo podéis ver también en el mapa. La zona sur, que cae Irak y Jordania, era la tarta inglesa, el norte era la francesa, Siria y Líbano. Con lo cual todos los problemas que están pasando en estos momentos es por la política de hace 100 años. Unos de los afectados de este acuerdo Sykes-Picot son los kurdos. Los kurdos se han quedado sin país, no tenemos patria. Yo he vivido en muchos países, pero no tengo un país donde volver realmente. Tengo mi hogar, tengo mi tierra, tengo mis olivos, pero no tengo mi pasaporte ni mis derechos. No quiero hablar tanto de eso porque podemos tirar aquí 3 o 4 días. Quería hablar, simplemente no voy a hablar de los problemas de Siria, sino de las soluciones que se puede dar. La crisis que hay actualmente, el tema de los refugiados, bueno, la gente quiere pararlo de alguna forma. Yo tengo algunas soluciones para pararlo. Lo primero que se puede hacer es hacer no fly zone, para empezar, que dejen de bombardear a los civiles. La segunda cosa es apoyar a las zonas más estables, como las zonas kurdas, que realmente mi familia está ahí y no están muriendo de hambre realmente, están bien. La tercera cosa, parar el terrorismo indirecto de Europa. Europa prácticamente forma parte del terrorismo, no solo ISIS, mandando armas, haciendo acuerdos con un país como Turquía, donde no se respetan los derechos humanos. Les van a pagar 3.000 millones de euros, que es una barbaridad, en un país donde ahora mismo está en campaña contra los kurdos en el sureste y nadie se ha enterado, ¿verdad? Porque lleva 3 meses votando a los kurdos, porque hay bloqueo de periodismo. No sé, parar de tener relaciones con países que apoyan al terrorismo. Digo un ejemplo, Saddam Hussein, el expresidente de Irak, el que fue ahorcado, gaseó a los kurdos y mató 5.000 personas en cuestión de minutos con armas químicas españolas. La gente no tiene la culpa, pero al final todo lo veo un interés de dinero. La guerra de Siria es un interés de todo el mundo. Les viene bien. Al principio Europa lo que quería decir, bueno, mandamos a extremistas de aquí a Europa y nos deshacemos de ellos y se mueren ahí. Pero no han pensado que puedan volver o puede fomentar nuevo yihadismo. No sé, el caso, yo al final lo veo que el tema de Siria, si el mundo se quiere ponerse de acuerdo de pararlo, lo pueden parar, porque ahora mismo se sienta Rusia y Estados Unidos juntos y se para todo. Pero creo que no hay interés en estos momentos que se pare la guerra en Siria. Gracias. He hablado de corresponsabilidad y evidentemente tiene que ver, decía, histórica y actual también. Por lo tanto, que un elemento desestabilizador estructural es la configuración territorial que franceses y británicos establecieron en el Acuerdo Sykes-Picot de 1916, no hay ninguna duda. Pero, evidentemente, tanto si queremos explicar lo que ocurrió como si queremos pensar en soluciones, no hay la explicación ni hay la solución.
Son muchos los actores, con muchas agendas distintas y muchas las variables en juego, y no hay un solo actor que tenga la capacidad para controlar todas las variables y a todos los actores. Se llame Rusia, se llame Estados Unidos o quien sea. Cada uno tiene su agenda, sus aliados, sus juegos, pero no controla la totalidad del juego. La Unión Africana, la OUA, la Organización para la Unión Africana, decidió en su día, y eran igual de artificiales todas las fronteras del continente africano, decidió en su día que las fronteras no se tocaban, que la cuestión no era replantear otra vez las fronteras, porque eso era abrir una caja de Pandora que podía llevar a más violencia de la que ya había, sino que lo que había que aprender era convivir dentro de las fronteras que ya había. Luego, asumiendo el error cometido por Occidente cuando definió esas fronteras, se trata de ver si aprendemos a vivir juntos sobre bases que no sean sectarias, que no sean de fractura étnica, religiosa, de cualquier otro tipo. Por lo tanto, no se soluciona el problema con dibujar las fronteras de otra manera en Oriente Próximo y en Oriente Medio, sino aprendiendo a convivir juntos a partir de la asunción de esa decisión histórica. Y eso no ha ocurrido en el caso del mundo árabe-musulmán. Si algo define fundamentalmente ese mundo son las malas relaciones vecinales entre unos y otros. Ahí abajo tenemos a Argelia y Marruecos, que desde el año 94 tienen las fronteras cerradas. Es una decisión entre ellos, no se hablan entre ellos, porque compiten por el liderazgo regional. Luego, el elemento, la corresponsabilidad, que no nos lleve a flagelarnos más de la cuenta. Flagelémonos, no más de la cuenta, ¿de acuerdo? Porque si no, estamos perdiendo el sentido de la realidad también. En cuanto a las soluciones, aunque se siente ahora mismo Moscú y Washington en una misma mesa, no van a arreglar el problema de Siria. Podemos hacer cartas a los Reyes Magos, y podemos poner ahí todo lo que se nos ocurra y vamos a ser todos buenos y todos vamos a ser felices y vamos a vivir muy contentos. Pero obviamente todos los actores actúan en función de sus intereses. Se actúa por intereses y cada uno tiene los suyos. Y por lo tanto unos querrán vender armas y otros querrán imponer su criterio a otros. Pocas cosas hay tan claras en la región como que de ningún modo se va a permitir a los kurdos que tengan un Estado propio. Pocas cosas hay más claras que esa. O sea, ni en la Guerra Fría ni hoy ha habido un elemento tan claro que ha unido a regímenes como el iraní, el iraquí, el sirio y el turco, como decir, lo que sea, nos llevamos mal en muchas cosas, pero esto que no vaya adelante. Y de hecho, los líderes kurdos hoy, quitando Barzani en el Kurdistán iraquí, no hay ninguno que abiertamente apueste por la independencia. Y Barzani lo que dice de vez en cuando, voy a organizar un referéndum de independencia, pero no se atreve a ponerlo en marcha, entre otras cosas porque Estados Unidos le dice no lo hagas. Y Barzani vive del apoyo de Estados Unidos. Luego, ni siquiera los kurdos, recordemos que los kurdos, el mayor pueblo del planeta sin un Estado propio, lo que caracteriza las relaciones entre los kurdos, que tienen diferentes dialectos y diferentes perspectivas de la vida, lo que caracteriza la relación intrakurda son las malas relaciones entre ellos. Malas relaciones entre ellos. O sea, no hay los kurdos, hay muchos kurdos muy distintos. Y en el caso concreto de Siria, como desgraciadamente habrá sufrido, ni siquiera con nacionalidad siria, sino que lo que ha hecho el régimen de Bashar al-Assad es, a última hora, intentar cooptarlos, dándole la nacionalidad para ver si así los alineaba a favor de sus propios planteamientos, cosa que no ha logrado y por eso tenemos ahora mismo las unidades de protección popular kurdas sirias como los actores combatientes más eficaces que hay. ¿Quién está apoyando esas unidades? Estados Unidos. ¿Y qué dice Turquía? Que me estás creando un problema, que yo tengo problemas con los kurdos. Si tú estás apoyando a los kurdos sirios y los kurdos sirios consiguen ya no solamente controlar la zona de Kobani, sino también todo lo que hay al este del río Éufrates y encima juntan las dos zonas, nos encontramos con una zona kurda autónoma, como mínimo autónoma, entre Siria y Turquía, y eso es una muy mala noticia, tanto para Bashar al-Assad, obviamente, como para Turquía. Luego hay interés claro en que eso no llegue a suceder. Otra cosa es que Estados Unidos coyunturalmente esté utilizando esa carne de cañón local para intentar enfrentarlos a Daesh, puesto que necesitan que alguien se enfrente cara a cara con Daesh. Pero es jugar con la gente. Así es como funciona el tema. Cosa que quería decir, hablando del tema de Daesh, si podrían cerrar los kurdos ya quedó un trozo del norte sirio para que se cierre, pero no quieren cerrarlo. También. Como digo, no quieren cerrarlo porque eso significaría que unen los dos feudos que ya tienen los kurdos sirios separados, ya estarían unidos y por lo tanto dejarían a Turquía un tanto fuera de juego. Por lo tanto, no quiere Turquía que eso llegue a ocurrir y por eso está atacando directamente a las milicias kurdas sirias. Gracias, Jesús. Totalmente de acuerdo con todos los argumentos. Pero una cosa, hablabas antes de
de derechos y obligaciones. Y de derechos y obligaciones. Sepáralo un poquito porque retumba demasiado. Perdón. Hablamos de derechos y obligaciones. Y, por supuesto, de la necesidad de incrementar la eficacia del derecho internacional. Para eso se firman acuerdos, tratados, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, siguiendo así un poco el asunto de los refugiados, es el acuerdo de Dublín. Si no me equivoco, es del año 2001, y es el acuerdo que determina que los refugiados pueden pedir que el país donde está obligado a darles el refugio, el asilo, en el primer país que pisan su país de refugiados. Claro, esto al final está originando situaciones perversas, como es que la inmensa mayoría de los refugiados se han ido a Turquía o a Grecia. Lo que me paro a pensar yo es por qué razón se mantiene esto, a sabiendas que es una situación injusta, y si no será que incluso en los países, Turquía y Grecia, están haciendo negocio, repito, negocio, con esta situación, porque gracias a esto, por ejemplo, Turquía ha conseguido cobrar esos 3.000 millones de euros, que yo incluso creo que es una cantidad con la que Turquía le sobra para atender las necesidades que tiene, al menos de la manera en la que lo está haciendo. Sería conveniente denunciar la diferencia de este acuerdo de Dublín. Alemania ya lo ha hecho directamente. Es decir, Merkel ya ha dicho que Dublín ya no sirve y, por lo tanto, tenemos que darlo por superado. Tuvo sentido quizá en su día, tuvo sentido que, ¿cómo se traduce eso de que tuvo sentido? Tuvo sentido en la medida en la que, vale, tú te encargas de todo lo que te entre y a mí Unión Europea me da lo mismo. Tú verás cómo te las arreglas, aunque eso sature tus capacidades. Bueno, pues ya se reconoce que eso no funciona. Por lo tanto, está claro que pasaremos a otra cosa y ahora se nos anuncia que para la segunda mitad del año tendremos un nuevo régimen. Veremos si hay capacidad para aprobarlo o no en el conjunto de los 28. Luego, entiendo que eso ya tiene poco sentido. Pero ni siquiera eso explica la escasa respuesta de la Unión Europea. ¿En qué sentido lo digo? ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos capacidad para enviar funcionarios y policías a Grecia y que se puedan gestionar más rápidamente esos papeles? Más aún, en su origen, yo podía pedir asilo en el consulado de mi país, ir, por ejemplo, al consulado de Francia o de España en Siria y pedir allí refugio. Sin embargo, hoy no me dejan hacerlo. Tengo que físicamente estar en ese territorio, con lo cual estamos condenando a esa gente a pasar por todo ese tránsito absolutamente trágico y penoso. Luego, está claro que no es una cuestión de falta de capacidades, sino de falta de voluntad. Pongámosle cifras otra vez. Vivimos el año pasado una vergonzosa subasta dentro de la Unión Europea que determinó, primero en mayo, 40.000 y luego en septiembre, octubre, 120.000, que íbamos, los 28, a dar estatuto de refugiado a 160.000 personas. 160.000 personas que otra vez, en boca de grupos populistas y xenófobos, esto ya es el no va más. Si aquí no cabe nadie más, ¿cómo nos van a meter 160.000? Recordemos, 160.000 son el 0,024% de la población de la Unión Europea. Lo digo porque cuando critiquemos a Turquía, que hay que criticarla, no olvidemos que Turquía tiene 2,5 millones de refugiados que se ha estado comiendo ella sola con sus propios medios porque la Unión Europea no ha puesto prácticamente un euro. Por lo tanto, Turquía ha estado asumiendo como país vecino la carga que supone para esa economía 78 millones de personas, 2,5 millones de refugiados, 500 millones de personas, 160.000 que no hemos cumplido. En España hemos acabado el año pasado, de los 17.680 que nos tocaban en esa vergonzosa subasta, hemos recibido 18. ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos capacidad burocrática para gestionar esos papeles más rápido? ¿O es que no queremos que vengan? Y digo España y digo el resto. Llevamos de los 160.000 en la totalidad de la Unión Europea, hemos recibido, no llegan a 800. 800. Y mientras tanto siguen entrando por 100.000, por muchos otros caminos. Luego, no descarguemos la culpa solamente en Turquía. Líbano, que no tiene precisamente el nivel de desarrollo que tiene la Unión Europea, es un país en el cual una de cada cuatro personas, cuenten los que estamos aquí, hagan las cuentas, una de cada 4 personas es refugiada. Líbano. ¿Y con qué lo está aguantando? Con sus capacidades absolutamente saturadas a estas alturas. Luego, desde esa perspectiva, tenemos que entender que criticar, por ejemplo, a lo de Turquía, insisto, hay que hacerlo, pero sin perder la perspectiva. Luego, Dublín, démoslo ya por eliminado. Y lo que nos queda por ver es si a lo que vamos es a un planteamiento todavía más restrictivo, que es lo que me temo, o un planteamiento más generoso. Generoso en un sentido de respuesta positiva, no de generosidad de ningún tipo, sino de cumplimiento de obligaciones. Pero me extrañaría.
una última... No, más. Bueno, pues entonces, pues nada, de nuevo, muchas gracias, Jesús. Un aplauso. Gracias.